Uncursodemilagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de múltiples países, que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este momento santo y de antemano, gracias por encender tu cámara, gracias por estar aquí y gracias por expandir el amor que somos. Gracias también al equipo técnico que hoy nos acompaña, nuestra querida Lili. Lili nos presta apoyo, es su anfitrión para los amigos de YouTube. Desde Neuquén, Argentina. Lili, gracias por hacer posible esta transmisión para YouTube, te queremos. Nuestra querida Nora Yepes. Nora hace posible nada más y nada menos que entendamos al maestro en estas latitudes, que se traduzca el mensaje. Nora, gratitud total. Desde Medellín, Colombia, y esta servidora desde Caracas, Venezuela, que por aquí en la tierra me dicen Marjorie. Somos uno, hermanos, y hoy estamos para presentarles a un maestro desde Wisconsin, Estados Unidos, maravilloso, Gregory Sacra, bienvenido a la plataforma. Gracias. Gracias, Marjorie. Gregory, she just did the introduction, so now she said we are honored to have you on this platform today. Thank you for being here, and the floor is yours. Thank you. Gracias. El tema es la sanación del sueño y no le quito más tiempo, maestro. Tranquila. The topic is the healing of the dream. Let's agree on one thing. Pongámonos de acuerdo en una cosa. Jesus tells us in the Course that this is not reality, but a dream. Jesús nos dice en el curso que esta no es la realidad, sino un sueño. And being a dream of judgment, there is both good and evil. Y ya que es un sueño de juicios, creemos que hay lo bueno y lo malo. The human mind wants to claim the good and deny the evil. La mente humana quiere reclamar lo bueno y rechazar lo malo. Denying the evil within themselves, it's projected onto a world that becomes dangerous. Negar el ego en la mente que piensa el mundo se convierte en algo peligroso. And being dangerous, it requires continual judgment in order to avoid injury. Y por ser peligroso, nos creemos que siempre hay un riesgo de sufrir. Living in judgment, there is an attempt to protect oneself, especially one's body. Al vivir en el juicio, siempre creemos que tenemos que proteger nuestro cuerpo through the use of judgment and knowledge. Y lo protegemos usando el juicio y el conocimiento. This knowledge is based upon all of the past memory that is kept close and considered useful. Y creemos que tenemos el conocimiento basados en las experiencias que creemos que vivimos en el pasado, y esto es peligroso. This you learned as a very young child. Y hemos aprendido esto desde que éramos niños, muy pequeños. The necessity to be good as a child. La necesidad de ser buenos niños.
The Desde necessity to avoid punishment. la necesidad de evitar el castigo. Avoiding punishment, you could consider yourself as worthy. Tratando de evitar el castigo o evitando el castigo, nos consideramos a nosotros mismos como seres valiosos And safe. y seguros, Safe from punishment. seguros de no ser castigados. And entering school, there was suddenly a leveling out of your worthiness among your classmates. Al entrar a la escuela, se nos estableció una línea para comparar y ver que si éramos, si teníamos derecho a ser valiosos o no en comparación con los compañeros. Some become friends, some adversaries. Algunos compañeros se convirtieron en amigos, otros en indiferentes. And this point of view has stayed with you from early childhood, even until now. Y esta manera de ver las cosas la concebimos desde esa época de niños, incluso la tenemos en cuenta hoy en día. You see it in the people on the street. Lo vemos en la gente en las calles. You see it in the representatives in the legislature. Y lo vemos en los representantes de la ley. Those who are friends, those who are adversaries. Los vemos los que son amigos y vemos los que son adversarios. Into this dream, into this impossible situation, into this world of judgment, come the teachers of God. Say it again, please. Into this. I'll try. This world of judgment. Yeah, into this world of judgment come the teachers of God. En este mundo de juicios vienen los maestros de Dios. Master Jesus tells us that there is another point of view. El Maestro Jesús nos dice que hay otro punto de vista. He has said that although you have tried to claim what is worthy and good and avoid that which is unworthy and bad, Jesús nos dice que aunque hemos tratado de identificarnos con aquello que nos considera valiosos o que consideramos que somos valiosos y rechazar lo que no nos creemos valiosos, there is a greater point of view. hay un punto de vista mucho más amplio. God makes the rain fall upon the just and the unjust. Dios manda la lluvia sobre los justos y los injustos. And those that you condemn represent that condemnation in yourself you would not claim. Y aquellos a quienes tú juzgas como no valiosos reflejan lo que tú tienes en tu mente y estás rechazando. And those you claim as friends are more than friends. Y aquellos que reclamas como amigos, tú los consideras valiosos como amigos. This
different point of view, this revealing, Este this punto new, de vista, esta revelación, this is the rebirth that Jesus talks about. este es el renacimiento del cual Jesús nos habla. Are you, he asks, an elder of Israel and know not that you need to be born again? ¿Realmente eres ese ser santo de Israel que no necesita renacer? Born of water, now born of the Spirit. Nacido del el agua divina, nacido del Espíritu. This new birth, Este renacer, this new point of view, este nuevo punto de vista, this new understanding este nuevo entendimiento has very little to do with the world, but everything to do with your understanding of who you are and why you are here. tiene muy poco que ver con lo que el mundo entiende y todo que ver con la razón por la cual estás aquí. It was Jesus who called you the children of light. Fue Jesús quien nos ha llamado los hijos de la luz. He called you the sons of God. Él nos ha llamado los hijos de Dios. Now, here is a phenomena you may consider in light of the great celebration in Guadalajara. Aquí hay un fenómeno que pueden tener en cuenta en el encuentro en Guadalajara. Some of you will go, perhaps, Algunos de ustedes probablemente irán a Guadalajara. and it has its grandeur in that there is a large group dedicated to love and light. Y sí que hay una grandeza cuando hay un gran grupo reunido para recuperar la luz. And you will think that it is the meeting itself that has caused this. Y podría usted creer que es la reunión misma la que ha causado este encuentro en la luz. Yet it is the willingness of each individual who attends that allows this to be seen. Y sin embargo, es la dosis de buena voluntad de los participantes de permitir que esto ocurra, la luz. Some of you will not go, Algunos de ustedes no irán. and you may feel that you have been, that you have missed an opportunity. Y podrían sentir que se han perdido de una oportunidad. But I tell you that when the bright ones go to Guadalajara and have their grand conference, Pero yo les digo que aquellos grandiosos que van a Guadalajara a ese congreso, a ese encuentro, everyone who did not go is given the opportunity to step up. todos los que no van a Guadalajara también tienen la oportunidad de subir un escalón, To take responsibility, de asumir responsabilidad, to allow that which must happen to happen if it is true that you are the children of light. para que ocurra lo que debe ocurrir si es que eres verdaderamente el hijo de la luz. This is
perhaps a poor cousin to another phenomena you may be familiar with at work. Este es un primo lejano que tal vez han escuchado en su trabajo. When the boss is away, everyone else is free to be himself. Es un dicho que dice, cuando el jefe se va, todos los empleados son libres. We have an expression in America. Tenemos esta expresión en los Estados Unidos. When the cat is away, the mice will play. Cuando el gato sale, los ratones juegan. I want you to take the opportunity to play a little bit. Quiero que tengan la oportunidad de jugar un poco. We're stepping out of our first grade class with its rigidity of strata, of friends and enemies, of the rich and the poor. Estamos saliendo del aula de clase, estamos saliendo de esa rigidez en el aula de clase para salir al mundo, para salir de allí a libertad. Of the leaders and the followers. De los líderes y los seguidores. If it is true that you are the children of light, that light must be present even now. Si es cierto que tú eres hijo de la luz, esa luz está presente incluso ahora. And if it is true, as Jesus tells us it is true, that you are not experiencing that right now. Y si es cierto, como dice Jesús, que somos esa luz justo ahora y no la estás experimentando justo ahora, yet the opportunity to have that experience also is present right now. entonces la oportunidad de sentir esa luz justo en este momento está presente justo ahora. And it becomes, pardon me, it becomes a very fine balance. Y se convierte en un balance muy fino. This is where forgiveness has its meaning. Aquí es donde el perdón tiene sentido. This is where egotism has its limitation. Aquí es donde el egotismo tiene sus limitaciones. Although the ego may cling to the words, it is reluctant to experience the meaning of salvation. Aunque el ego reclama las palabras, realmente no tiene la voluntad de entender la salvación. Because salvation requires that the new paradigm be permitted to reveal itself. Porque la salvación requiere que el nuevo paradigma se revele a sí mismo. Let go then your own reluctance to receive and allow that which is given you to be manifest. Entonces, suelta ese rechazo a recibir lo que se te está dando para que se pueda manifestar ese regalo. The course is long. El curso es largo. It has many pages. It has many words. Tiene muchas páginas y muchas palabras. It has a very particular appeal to a certain type of person.
Es atractivo para cierto tipo de personas. Yet, the purpose of the course is to allow that person who is attracted to it to step out from the word that is written and into the divine word that it leads to. Y para aquellos a quienes el curso es atractivo, el curso busca ayudarles o ayudarnos a salir del mundo, a ver lo que, para experimentar lo que realmente tenemos derecho. As it is written in the Gospel of John, in the beginning was the Word. Tal como está escrito en el Evangelio de Juan, al principio era la palabra. And the Word was with God, and the Word was God. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. And it is this paradigm to which you are called. Y este es el paradigma al cual nos estamos siendo llamados. It is a source of some confusion to take in the meaning that it is you yourself that are denying God. Esto puede conducirnos a cierta confusión para entender que nosotros mismos somos parte de Dios. And yet, it is the splitness of mind that allows this to continue. Y sin embargo, es esta división de la mente lo que ha permitido que esta división continúe. One aspect of this splitness is that you do not remember your own decision. Una parte importante de esta división es que tú no recuerdas tu propia decisión. It is the decision that was learned very early on to be in control of yourself and avoid punishment. Esta decisión a la cual tomamos siendo hace mucho tiempo, muy niños, es lo que nos ha conducido a permanecer en la decisión de juzgar. It is this sense in which the Course speaks of an undoing and an unlearning. En este sentido, es en el que el curso nos habla de deshacer, desaprender y deshacer. It is a returning to the original state. Es un volver al estado original. It is a returning home. Es un volver a casa. It is realizing yourself. Es darnos cuenta de nosotros mismos. You are not a name. Tú no eres un nombre. You are not a persona. Tú no eres un personaje. And yet you have pulled the veil before your own eyes. Y sin embargo, has atraído tu propio velo frente a tus propios ojos. That you might not know your whole self. Para asegurarte que podrías no reconocer tu propio ser. And have embroidered that veil with the characteristics of your personality. Y has bordado ese velo con las características de tu personaje. De tu personalidad. That the veil might be thicker and yet more comfortable somehow.
Y así, el velo puede ser más y más grueso y eso crees que es más cómodo de alguna manera. Yet as the veil separates your conscious mind from your whole self, it is not comfortable. Y sin embargo, ya que ese velo te separa tu propia mente de la conciencia de lo que eres, en realidad no es cómodo. It is this fact to which salvation appeals. Y es a este hecho al que la salvación busca ayudarnos. No one who comes into this world but has gone through this process Todos los que han venido a este mundo han pasado por este proceso. and each has attempted to embroider their veil or feather their nest or make themselves more comfortable adapting themselves to the world. Y todos los que hemos venido a este mundo hemos bordado el velo o hemos creado un nido para asegurarnos de estar separados de nuestro propio ser. And yet, it is not comfortable. Y sin embargo, no es cómodo. This we can no longer deny. Ya no podemos seguir negando esto. We have heard Jesus's message. Hemos escuchado el mensaje de Jesús. We have learned that there is a greater life. Hemos aprendido que hay una vida mayor. We have learned that there is a greater love. Hemos aprendido que hay un amor mayor. We have learned that there is a greater purpose in living here. Hemos aprendido que hay un propósito mayor en esto de vivir aquí. You have the love of God within you. Tienes el amor de Dios dentro de ti. You carry it everywhere you go. Lo llevas contigo a cualquier lugar donde vayas. If you go to Guadalajara, open it up. Si vas a Guadalajara, ábrelo. Let the light shine. Permite que la luz brille. If you do not go to Guadalajara, Si no vas a Guadalajara, you have the opportunity to find that light tienes la oportunidad de encontrar esa luz and let your God, which is a consuming fire, consume you. y permitir que tu Dios, que es un amor ardiente, te consuma. You have come far enough. Has viajado ya lo suficientemente lejos. You know what the Course says. Ya sabes lo que dice el curso. Are you ready to apply that where application is most appropriate? ¿Estás listo para aplicarlo donde aplicarlo es más apropiado? Dear ones, Amados, forgiveness is not being nice to everyone. perdonar no es ser amable con todo el mundo. You can't do it. No puedes hacerlo. For you will love the one and hate the other. Porque sabemos que uno ama a unos y odia a otros.
You cannot serve God and mammon. No puedes servir a Dios y al diablo. Do you want to know what mammon is? ¿Quieres saber qué es el diablo? It's everything that is not God. Es todo aquello que no es Dios. So you can serve and serve wholeheartedly, Así que puedes ofrecer servicio y servir de todo corazón, or you make a compromise to attempt to serve God when it suits you and not when it doesn't. o puedes negociar y ofrecer servicio a Dios cuando está bien o no ofrecer servicio a Dios cuando no te conviene. Which do you choose? ¿Cuál de los dos decides? It may feel like, and it does feel like, a very risky and dangerous thing to serve God and God alone. Puede sentirse como algo muy arriesgado servirle a Dios y solamente a Dios. This is where the action based upon your faith comes in. Aquí es donde tiene lugar la acción basada en la fe. If you attempt to compromise your act of faith, that's what you will live, a compromise. Si intentas negociar con aquello que crees, ahí está la dificultad. Negotiation is for the marketplace, not the holy church. La negociación es para la plaza de mercado, no para la iglesia de Dios. And this is what the early followers of the way embodied. Y esto es lo que los primeros seguidores asumieron. We're all familiar with the Catholic Church that considers it the universal church. Todos estamos familiarizados con la Iglesia Católica que se considera la Iglesia Universal. And yet, we are also familiar that the so-called universal church, yet it excludes certain people from its body. Y también sabemos que en esta Iglesia Universal se habla de excluir a algunas personas. The great church, La gran Iglesia, we speak now of the great church, the invisible church, the whole church. ahora hablamos de la Iglesia nueva, la nueva Iglesia, la completa Iglesia que es completa. There is that place of holiness within you Hay el lugar de santidad dentro de ti that offers itself for manifestation. que se ofrece a sí misma para manifestación. It does not judge, No juzga, except to bless. solamente bendice. It does not exclude, but is all-embracing. No excluye a nadie, sino que abarca a todos. What does it embrace? ¿Qué abarca? It embraces the wholeness of you. Abarca la completud que hay en ti.
in that sense, it includes everything that you have embraced as good and En all ese that you have denied as evil. En ese sentido, abarca a todo lo que has considerado bueno dentro de ti y a todo lo que consideras como negativo. And thus is your pride purified and brought to the altar. Y allí está tu orgullo purificado, se purifica tu orgullo y se lleva al altar. It was Jesus who said, "The Father is in me and I am in you." Fue Jesús quien nos dijo, el Padre está en mí y yo estoy en ti. Consider the truth of these words. Considera la verdad de estas palabras, That Christ Jesus is Spirit himself, que Jesucristo es Espíritu él mismo, and that your idea of him is your promise and guarantee of salvation. y que su idea de Espíritu es lo que está en ti y ha prometido salvación. That Spirit, that grace excludes no one. Ese Espíritu, esa gracia no excluye a nadie, Because it embraces you. porque te abarca a ti, It blesses you. te bendice, It sanctifies you. te santifica, It lets go all ideas that are separate from him. ese Espíritu suelta todas las ideas de que estás separado de él. It is in this sense that the Psalm says, "My cup runneth over." Es en este sentido que el Salmo dice, mi cáliz lo cubre todo. And so you are invited in this moment, in this place, in this gathering, Así que a ti se te invita en este momento, en este lugar, en esta reunión, to allow that reality to flourish within your own realization. para que permitas que este amor se expanda en tu darte cuenta en este momento. That old ideas are let go, De soltar todas las ideas and the mind is filled with light. y la mente se llena con luz, That you might understand the great commandments the Master has given us. para que puedas entender los mandamientos que el Maestro nos ha dado. You love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. And the second commandment, which is like the first, Y el segundo mandamiento, que es como el primero, that you love your neighbor as yourself. amarás a tu vecino, a tu prójimo, como a ti mismo. The lawyer asks him,
Who then is my neighbor? El abogado entonces pregunta, ¿y quién es mi vecino? Mi Let's prójimo. define our terms. Entonces definamos nuestros términos. Let us know who is my neighbor so that I can know who is not my neighbor. Aprendamos quién es mi prójimo para que sepamos quién no es mi prójimo. You see, this is the well-schooled human mind. Así es como se ha dado la escolaridad de la mente humana. And the master replies with the parable of the Good Samaritan. Y el maestro responde con la parábola del buen samaritano. And we recognize that the Good Samaritan has taken the traditional enemy Y entendemos que el buen samaritano ha tomado el enemigo tradicional and made him the focus of goodness. y lo convirtió en el centro de atención de su bondad, That you might see the goodness is everywhere. para que tú puedas ver que hay bondad en todas partes. And that you have been mistaken about what is good in judgment and what is bad. Y has estado equivocado al juzgar lo que es bueno y lo que es malo. You do not know. Tú no lo sabes. You have taught yourself, but you have been badly taught. Tú te has enseñado a ti mismo, pero te has enseñado mal. We then have embarked upon the journey of unlearning that first judgment on ourselves. Entonces nos hemos embarcado en este viaje a reconsiderar lo que hemos juzgado de nosotros mismos. That our brothers may be relieved of their burdens. Que nuestros hermanos puedan ser liberados de sus cargas. Through your demonstration of your own freedom from the burden. Demostrándoles tu propia libertad de esas cargas. It was, again, Jesus who said, Y nuevamente fue Jesús quien dijo, "Come unto me, all of you who are heavy laden, ven a mí, todos de ustedes, vengan a mí, todos los de ustedes que tengan sus cargas. and I will give you peace. I will give you rest." Y yo les daré paz, yo les daré descanso. But take my burden upon you, my yoke upon you, Pero toma mi yugo sobre ti. He said, my burden is light Porque mi yugo es luz and my yoke is easy. y mi yugo es fácil. Don't worry No te, about the worldly church. no te preocupes acerca de la iglesia del mundo. Its mistakes have been your mistakes. Los errores de la iglesia han sido tus errores. And yet, what is true in you is true everywhere. Y sin embargo, lo que es verdadero en ti es verdadero en todos lados.
Truth can have no limit. La verdad no puede tener límites. It is not so that everyone has their own truth. No es cierto que cada cual tiene su propia verdad. It is true that everyone may seem to have their own denial of truth. Sí es cierto que cada uno puede tener su propia negación de la verdad. But it is into this situation that we have come. Pero es en esta situación a la que hemos venido. We are here to free the prisoner Estamos aquí para liberar al prisionero and to declare the jubilee. y para declarar que tú crees That your sins are forgiven you. que tus pecados han sido perdonados. Because there is no sin. Porque no hay pecado. You were mistaken. Estabas equivocado. Don't worry about it. No te preocupes. It was an easy mistake to make. Era muy fácil cometer ese error. You are the beloved one. Tú eres el ser amado. You are cherished. Tú eres apreciado. Unknown to yourselves, yet you are and remain angels in heaven. Aunque no te conozcas a ti mismo, eres parte de los ángeles en el cielo. Take now your place at home. Toma tu lugar en el hogar. If it seems like cheating, Si puede parecer que estás haciendo trampa, if it seems like you don't deserve it, si te puede parecer que no te lo mereces, yet accept it anyway. sin embargo, acéptalo de todas maneras. Your idea about what you deserve is part of your judgment. Tu idea de lo que crees que mereces es parte de tus juicios. It is this that you are invited to let go of. Se te está invitando a soltar esto. Finally, if you're willing to be a little bit honest with yourself, it is this that you don't even want. Finalmente, si quieres ser honesto contigo mismo, es precisamente eso lo que no quieres. The God that you have been worshiping, Ese Dios que has estado adorando, the God of judgment, el Dios de los juicios, is the God that you have made. es el Dios que tú hiciste. This is an idolatry. Esto es una idolatría That has nothing to do with reality. que no tiene nada que ver con la realidad. Can your judgment encompass his holiness? ¿Pueden tus juicios abarcar la santidad? Don't make me laugh. No me hagas reír.
It is your determination to be in judgment and unworthy that keeps you beyond the gate of heaven. Es tu propia decisión de considerarte a ti mismo no valioso lo que te ha mantenido fuera de las puertas del cielo. Yet it is Jesus who said, I am the gate. Es Jesús mismo quien dijo, yo soy la puerta, el portal. And it is true that no one comes to the Father except through him. Y es cierto que nadie viene al Padre excepto a través de Jesús. Now the lawyer will say, Entonces el abogado diría, what about the children who are too young? ¿qué tal los niños que son demasiado jovencitos? What about the people from other parts of the world who haven't heard of Jesus? ¿Qué tal? ¿Y qué tal de las personas de otras partes del mundo que nunca han escuchado nada sobre Jesús? What about the Samaritans? Hey, wait a minute. Y entonces dijo, espera un momentico, espera. Yet it is the infants who come with an open mind. Y sin embargo, son los infantes los que vienen con mente abierta. And no matter who they may be, when they come to the gate, Y sin importar quiénes sean ellos, cuando llegan a la puerta and would enter heaven, y entran al cielo, they by definition do acknowledge Jesus. entonces ellos, por definición, sí están reconociendo a Jesús. Because to enter heaven allows everyone to enter heaven. Porque para entrar al cielo, a todos se les ha permitido entrar al cielo. And declares that they have that right. Y se ha declarado que ellos tienen ese derecho. I tell you, you are in heaven now. Y yo te digo, tú estás en el cielo ahora. Many have sought this state divine. Muchos han buscado este estado en sus vidas. And haven't found it. Y Dios los encontró. You have the opportunity that they have not had. Tú tienes la oportunidad que ellos no han tenido. And yet they always wanted. Y sin embargo, ellos siempre lo han querido. Your job, your purpose, your goal is to fulfill their dream. Tu trabajo, tu objetivo, tu meta es completar el sueño de ellos. Enter them through the golden door. Entonces entra a través del portal dorado. Enter into his love. Entra en su amor. Enter into heaven. Entra al cielo. And join the choir of angels there. Y súmate al coro que le canta allí. This is your right. Este es tu derecho. This is your inheritance. Esta es tu herencia. This cannot be denied you.
Esto no se te puede negar. It is allowed through your willingness to be shown. Esto es posible a través de tu deseo de que esto se demuestre. And this is the declaring angel Gabriel. Y esto es lo que el arcángel Gabriel ha declarado. That by letting go, you can receive. Que al soltar, tú recibes. Fear not, for I bring you glad tidings. No tengas miedo, porque te he traído grandes noticias. You are known in heaven. Tú eres conocido en el cielo. And valued beyond measure. Y tú eres valorado mucho más allá de cualquier medida. You are the Christ. Tú eres el Cristo. There is no other. No hay nadie más. There is no religion, there is no theology that can deny this truth. No hay religión, no hay teología que pueda negar esta verdad. Do not rely upon your own teaching. No te apoyes en tus propias enseñanzas, But allow that which has been shown to you teach you of itself. pero permite que aquello que se te está enseñando te salve. Thank you. Thank you for the invitation. Thank you for joining. If there are questions, they can be asked now. Otherwise, Ok. Gracias. Gracias por unirte. Gracias por esta invitación. Gracias por unirte a esta reunión. ¿Hay preguntas? Hay comentarios por acá. Dice Víctor, el diablo es miedo y sonríe. Dice también el mismo Víctor, perdono, observo, espero y no juzgo. Despacio, Marjuris. ¿Puedes repetir el primer comentario del diablo? Es miedo. Okay. A comment from someone saying, devil is fear. And the next, devil, say again. devil is fear. Okay, yes. Y el siguiente, Marjuris. El mismo Víctor dice, perdono, observo, espero y no juzgo. I forgive. I forgive. Espero. Observo, espero y no juzgo. I observe. I forgive. I observe. I wait and I do not judge. Dice la risa, remedio infalible. Laughter, healing. Yes. Dice también Víctor, que está muy participativo hoy, dice, acabas de hablar por mí, amable Gregorio, ya estoy en el cielo. Victor made the previous comments and he also adds, Gregory, you have spoken for me. You have been the word in me, and now I am in heaven. Tina, desde YouTube le pregunta al maestro, si no hay nada... Ajá. From YouTube, a question for you.
Dice Dina, si no hay nada que corregir, ¿para qué vivimos? ¿Para tomar conciencia de ser Dios? And so she says, if there's nothing to be corrected, so why did we come? Just to become like God? Like God? You are like God. Tú eres como Dios. This is the healing of the dream. Esta es la sanación del sueño. The dream of separation is almost over. El sueño de la separación ya casi se acaba. Mella Mex dice gracias. Y Víctor dice que no es Víctor, que es Denise. Un abrazo, Denise. Al final no somos un nombre. Yo tengo una pregunta, maestra. Déjate clarificar. Someone said the comments were not made by Victor, but by Denise. It doesn't matter, but I wanted to clarify. Adelante, Marjorie. Ajá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo balancear esa certeza de que lo que vivimos acá es un sueño? A mí me gusta decir que vivimos en demo. Espérate un momentico ahí. My question, Marjorie, says, how to balance the fact that we are here in this dream. Continue. Adelante, Marjorie. Con el sueño feliz. Es decir, ¿cómo no valorar cuando la ilusión que fabricamos es chévere, nos gusta? And with the happy, how to balance this dream of fears, etc., with the happy dream, with the fact that we enjoy what we are dreaming in this dream. How to balance? It seems that the balance is unequal. Nos da la impresión de que el balance no es de igualdad. You spend all day with work, with the family, with responsibilities. Pasas todo el día con el trabajo, con la familia, con responsabilidades. And only a short time with God. Y solo un tiempo muy corto con Dios. And yet, this time with God is weightier than all the rest. Y sin embargo, este tiempo con Dios tiene mucho más peso que todo lo demás. It is like a dream, a sleeping dream, that when you go into a small room, yet when you enter, you see that the room becomes much larger. Parece como un sueño, que estabas en este pequeño cuarto y entras a un cuarto que es mucho más grande. As you spend time in light and in love, A medida que pasas tiempo en la luz y en amor, you find that the balance, the weighing balance, becomes heavier and more important on the side of love. te das cuenta que la parte de la balanza que es para el lado del amor es mucho más fuerte. And in this way, the purpose of your life is, or the guide for the purpose of your life
is allowed to gently swing. Entonces te das cuenta que Él te guía hacia el propósito de tu vida, se está yendo hacia esta parte de la balanza. It becomes ever greater. Se convierte en algo mucho más grande. And as you give it away, Y a medida que lo entregas, it is seen to be your true purpose. Aparenta ser tu verdadero propósito. You will want no other. Ya no querrás nada más. Mensaje recibido, maestro. Qué belleza. Gracias. She says, thank you for this message that I have received. She's crying. You really, we used to say that you haven't begun until you have at least once broken down in tears in session. Se ha dicho que no has realmente empezado hasta que empiezas a llorar en una sesión. She keeps crying. Thank you. Well, thank you. So we invite that. We're not afraid of that. Gracias, gracias. Esto es bienvenido. No le tenemos miedo a esto. You can cry or you can laugh. Puedes llorar o te puedes reír. Either way, it is a manifestation of healing. De cualquier manera, es una manifestación de sanación. God is with us. Dios está con nosotros. ¿Y de qué manera, maestro? Gracias. Muchísimas gracias. Nos And she dice Lili. says, and which way? Thank you so much. I am very happy, she says. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos siempre a la plataforma de Uncursodemilagros Universal. Thank you again, Greg, and always welcome to the Uncursodemilagros Universal platform. Thank you. Thank you. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Amigos de YouTube, los invitamos en este momento a unirse a la plataforma de Zoom para compartir unos minuticos de meditación con música. Y por acá, agradecida Lili por tu amoroso servicio. Nora, todo mi amor, porque gracias a ti entendimos ese mensaje en nuestro idioma. Gracias. Y no puedo seguir hablando porque estoy muy conmovida. Los quiero. Cerramos la transmisión en YouTube y los invitamos esta noche a ver a la maestra Maffer Barney con el tema